En un primer momento, Alberto Garzón declaró su intención de acabar con las casas de apuesta. ¿Pero qué ha propuesto? Sin embargo, el pasado 20 de febrero, el mismo Garzón, ya como ministro de Consumo, daba a conocer las medidas que se iban a aplicar para acabar con las casas de apuestas. O más bien no, porque las medidas son tan superficiales que con lo único que van a acabar es con el miedo de los empresarios del mundo del juego. Inmediatamente después de dar a conocer las medidas, las redes sociales estallaban con la indignación de colectivos que pelean contra la ludopatía y contra el aumento de casas de apuestas, que sobre todo es en barrios populares. Es verdad que las medidas mucho no han cogido por sorpresa, porque desde hacía semanas Garzón dejaba ver por dónde se iba a poner el foco, ¿no? En limitar la publicidad y en regularizar los bonos gratuitos, que son el gancho de estas empresas para conseguir nuevos jugadores. El foco se ha mantenido ahí, pero las medidas son muy limitadas. ¿Se limita la publicidad, como se decía en su momento? Sí, aunque se va a limitar en franjas horarias de madrugada y en las jornadas de máxima audiencia se va a permitir a partir de las 8 de la tarde. Si hablamos de fútbol, en este horario se dan partidos con muchísima audiencia. Por lo tanto, si se permite la publicidad en estos partidos y lo está viendo mucha gente, ¿cuál es el impacto? Ahora vamos con los bonos. Los bonos vienen a ser dinero gratuito que ofrece la casa de apuestas para que empieces a apostar y lo reinviertas en la propia casa. Para retirarlo hay una serie de condiciones, como haber apostado varias veces o una cantidad de dinero concreta. No te están regalando dinero, tienen perfectamente calculado que el bono que te dan es menor que el dinero que van a ganar ellos con esa primera apuesta. De ahí que en los últimos años hayan aumentado el ingreso que destinan al regalo de estos bonos. Pues bien, la propuesta de Garzón es limitar los bonos superiores a 100 euros. Pues eso. Lo único que se mantiene en el discurso de Garzón sobre las casas de apuestas es el daño que están haciendo entre la juventud, especialmente la juventud de la clase trabajadora y los sectores populares. Tengamos en cuenta que estamos hablando de que en el Estado español 1 de cada 5 adolescentes de entre 14 y 21 años es adicto a las apuestas y que la mayoría de locales físicos que se están abriendo lo hacen en barrios obreros como Vallecas, donde los vecinos y vecinas llevan manifestándose mucho tiempo en contra de la apertura de estos locales. No hay que ser ningún experto para saber que el marketing de las casas de apuestas está destinado a que pensemos que vamos a ganar dinero fácil y rápido, ni hay que ser tampoco ningún experto para ver que este mensaje cala más en barrios pobres y precarios, ni lo hay que ser para darse cuenta que los anuncios de casas de apuestas han aumentado en televisión durante los años de crisis. Bueno, que a todo esto seguimos con la reforma laboral, es decir, con paro y precariedad, trabajos de mierda y salarios miserables que afectan sobre todo a la juventud, a las mujeres y a las personas inmigrantes. Así que a sumar y a seguir.